Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Qué Muy gusto, buenas noches. qué gusto verlos. Realmente ver que todos están muy juiciosos, se van conectando, van, de pronto si van llegando tardecito van mandando pues también el mensaje de que se van a conectar. Eso demuestra realmente la importancia que le están brindando, pues más allá del tema que se esté dictando realmente a las cosas que tienen que ver con el Señor, porque realmente esta formación, pues si bien es una iniciativa de la iglesia, lo que hace que sea poderosa, lo que hace que se mueva de una forma sobrenatural en cada uno de nosotros, es la obediencia que nosotros tengamos acerca de ella, porque sabemos de quién habla. La escritura nos habla puntualmente de que nosotros debemos escudriñar las escrituras, como lo dice Juan 5:39, donde nos dice que las escudriñemos porque son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo y porque a nosotros nos parece que en ellas encontramos la vida eterna. ¿Qué trascendental es esto? Realmente reconocer que en las escrituras está nuestra vida eterna. Hoy venía en la moto pensando y muchas veces cuando fallece un ser querido, nosotros pensamos en ya se fue, ¿cierto? Nosotros pensamos ya no está, pero por lo general nosotros somos definitivos y determinantes en decir, ya no está. Claro, en el plano físico ya no está, pero hay una eternidad espiritual. Y en eso me hacía pensar el Señor. Y entonces, bien sabemos que cuando nosotros decimos, oiga, el hermano tal, la hermana tal, se nos adelantó, es una verdad espiritual, porque realmente esta batalla de la fe, esta batalla de la vida, eh, cuando nosotros la cerramos bien, sabemos que nos hemos adelantado para ese plano precioso, ese plano de, de tener, digamos, como los patitos en fila, de tener las cuentas claras para pasar una eternidad con el Señor en el cielo. Entonces, mis hermanos, empecemos como debemos. Empecemos este tiempo en oración. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta preciosa noche por darnos la preciosa bendición de poder reunirnos en pos de ti. Sabemos, Padre Santo, que tú estás aquí entre nosotros porque cuando nos reunimos hacia ti, en honor a ti, adorándote en obediencia, sabemos que tú estás entre nosotros. Amado Dios, gracias por este tiempo precioso que nos das. Te pedimos que nos llenes de tu Santo Espíritu y que nos hables, que ardas en nuestras mentes, que ardas en nuestro corazón y que realmente nosotros seamos transformados en esta preciosa noche a través de lo que tú tienes, a través de estas lecciones que nos vas a permitir aprender en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para empezar, pues quería preguntarles, ¿sí? Eh, Después de lo visto en la lección anterior, ¿ustedes pudieron reflexionar quizás acerca de esa realidad que veíamos, acerca de que Dios nos ve, nos conoce y nos ama? ¿Alguien de pronto quiere compartir algo acerca de esto? ¿Cuál es la pregunta, mi hermano Alejo? Me descuide en el momento. Sí, espérenme, me va a desconectar de los audífonos para que se escuche, digamos, como más claro. Amén. Bueno, en la lección uno nosotros aprendimos que el Señor nos ve, nos conoce y nos ama. ¿Alguien ha podido reflexionar durante la semana acerca de eso? Por favor, mi hermano. Amén. Bueno, yo estuve reflexionando y en la última parte, en la página 4 como tal, Mm, pero en la página 5 sí, eh,
En la página 5, en la página 4, la pregunta como tal que nos está hablando y que nos dice, ¿qué te dice este pasaje acerca de cómo Dios se siente con respecto de ti? Ujú. Eh, y leyendo los pasajes como tal, pues lo lleva a pensar muchas cosas a uno, porque yo estudiando esta semana, repasando la lección como tal, eh, le deja muchas preguntas y, y- y muchas veces uno se responde uno mismo. Y este pasaje que encontramos en la parte más arriba de la pregunta como tal dice que Jehová nos conoce o nos examina y nos ha conocido de una manera que realmente que nosotras muchas veces ni nos lo imaginamos. Y sabiendo que la palabra del Señor claramente nos dice que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Pero cuando la palabra del Señor nos dice clarito o nos está haciendo esta pregunta, eh, ¿qué pienso, en el caso mío, qué pienso yo de cómo me ve Dios? Entonces, esa pregunta es muy profunda. ¿Qué pienso yo del Señor? ¿Cómo me ve a mí? O de qué manera me está viendo Dios a mí. Entonces, ese pasaje lo lleva a uno a profundizarse cada día más. ¿Será que yo estoy haciendo las cosas bien para Dios? ¿Será que yo estoy ayudando al prójimo? ¿Estoy haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer? Que es primeramente predicar el evangelio, no quedarnos callados, eh, ayudar a los demás, el testimonio, sea en la casa, sea afuera, sea en el trabajo, sea en la cancha de fútbol, sea en medio de la familia. eh, Eso lo lleva a reflexionar muchas cosas, que realmente pues es muy importante estas lecciones porque que nos confrontan realmente de cómo estamos nosotros y pensar todos los días. Yo esta semana he estado pensando y he estado analizando y he dicho, Señor, ¿cómo tú me ves? Yo quiero saber cómo tú me ves o en qué estoy fallando y en qué es lo que necesitas que yo cambie. Entonces, esa parte sí lo confronta a uno bastante, mi hermano. Amén. Amén. Realmente es hermoso como cuando uno saca un tiempo para, solo para mirar hacia adentro, cómo esto lo confronta a uno, cómo realmente lo pone a pensar, oiga, ¿dónde estoy parado? Realmente como cristiano, como aquel que sirve, que levanta las manos, que hace parte de la familia de la fe, que hace parte del cuerpo de Cristo, realmente mirar por un segundo y decir, oiga, ¿cómo estoy? ¿Dónde estoy? Realmente Dios cómo me ve. Es súper, es muy enternecedor, es muy confrontante, genera muchas emociones dentro de nosotros. Realmente es importante esa parte. Pues quería pues iniciar por este lado para que nos, digamos como que nos metiéramos dentro de, otra vez dentro de este rol del aprendizaje de Pablos. Porque recordemos que Pablos lo que busca es precisamente eso, que interioricemos qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros como creyentes, ¿sí? Como varones que creemos en el Señor, si realmente nuestra fe está tan firme como creemos que está, si nuestros pensamientos realmente llegan a ser agradables al Señor conforme a lo que está escrituralmente escrito, ¿sí? Y pues bueno, hay muchos temas que tratar y vamos a empezar con este primero después de este rompehielos. Entonces les voy a compartir aquí pantalla para que por favor pues estén atentos a lo que está dentro de estas diapositivas. Empezamos pues con nuestra presentación acostumbrada de Pablos, derribados para levantar. Ya sabemos que
estar derribados no es algo malo. Si el Señor nos derriba es bueno, porque realmente nos permite reconocer en dónde estamos, a quién le pertenecemos. Y vamos a empezar con esta lección 2, que es Jesús, nuestro amable perdonador. David, el adúltero. ¿Él me perdonará? Haciéndose ese cuestionamiento acerca de lo que él había hecho mal. ¿Alguien de los que está presente me podría describir qué es lo que puede ver en esta imagen, en esa bolita, en ese circulito que hay ahí en esta diapositiva? Está una mujer desnuda, de espalda desnuda, pues, Sí, y está el rey observándola desde la azotea. suponemos que ¿quién es mi pastor? Suponemos que es el hombre David. David, David el adúltero. ¿Será que David era el adúltero? O sea, ¿realmente él era llamado así? ¿O realmente nosotros cómo nos referimos a él? Como el rey, no, era el El, rey, el dulce cantor de Israel, el rey conforme al corazón de Dios, amén, era el hombre justo que liberó al pueblo de Israel del yugo del enemigo, pero tenía una debilidad. amén, amén, efectivamente. Y esta imagen nos habla acerca de esa debilidad. Él en alguna ocasión, haciendo lo que no debía, él le prestó, digamos, su tiempo, la oportunidad a que el pecado hiciera en su vida lo que realmente pues no queremos que el pecado haga en nuestras vidas. Y vamos a tomarnos un tiempo para leer lo que nos dice Segunda de Samuel 11 y vamos a leer el 12 como para entender un poco lo que este contexto nos quiere traer a colación y que entendamos y que comprendamos. Quizás esta cita hace tiempo que no la leemos, leamos, profundicemos y dejémonos guiar por el Señor. Dice la palabra de Dios, David y Betsabé, en 2 de Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir
en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías en el frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? Porque os acercasteis, ¿por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí, si nosotros hacemos un resumen muy rápido de lo que pasó acá en este libro de 2 de Samuel 11, vemos cómo en algún momento el rey David, a causa de no hacer las cosas correctamente, como era haber salido con su pueblo a la guerra, sino que ese día se tomó el día sabático, ese día, por estar perdiendo el tiempo, puso sus ojos en una mujer que era hermosa, con la mala fortuna de que esa mujer estaba casada, pero eso no le importó a él. Incluso mandó a que se la trajeran, se acostó con ella, y dice la escritura que la misma mujer, cuando llegó a su casa, se lavó de su inmundicia. La misma mujer entendió que había hecho mal, porque ella tenía un esposo, y a pesar de que el rey hubiera sido el que le pidió eso, ¿sí?, estuvo mal. Pero entonces resulta que dentro de todo lo que en su momento él había hecho, por el hecho de acostarse con esta mujer, la dejó embarazada. Él, para solucionar las cosas, trató de que Urías se acostara con su mujer, se acostara con Betsabé, pero Urías incluso era más íntegro en ese momento que el mismo David, porque llegó, permítanme un segundo, voy a dejar de compartir acá como para verles un poquito la carita, y como para que yo también, para que me vean un poquito de la carita también. Y llega, y este varón, demostrando como mayor integridad que la del rey, termina diciendo: ¿cómo voy a acostarme con mi mujer si todos mis hermanos, los hermanos de mi pueblo, mi principal dentro del ejército, están peleando? ¿Yo cómo voy a hacer eso? Entonces insistió David en eso, lo emborrachó, y aún borracho él se mantuvo en la raya, y como no le salió la jugada a David, terminó enviándolo al lugar donde estaba más caliente la batalla, con el fin de que lo mataran. Terminó este capítulo 11 definiendo efectivamente que Urías había muerto,
David quedó satisfecho porque era lo que estaba buscando y su mujer terminó haciendo luto. Mi hermano Félix. Sí, hermano Alejandro, pues yo estuve leyendo el pasaje y pues tengo dos dudas, más que dudas, como una pregunta que no la he podido entender. Y es cómo ella se limpió de su inmundicia, con arrepentimiento o no sé cómo. Pues digamos ahí lo que nos da a entender realmente dentro de lo escritural, lo que pude, digamos, leer ahí, si nosotros lo leemos acá. Pa, 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 pa. Permítanme un segundo, segundo de Samuel. Entonces aquí dice, en el versículo 4 y envió David Sí, señor. mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Yo entendería que dentro de, digamos, como el uso habitual de lo que era el pueblo de Israel, como veíamos en Levítico y demás, había ciertos rituales para poder lavarse de cuando alguien cometía un pecado. ¿Sí? Ya. Entonces yo entiendo que seguramente fue un ritual de limpieza, pues obviamente en arrepentimiento, pero digamos aquí no habla acerca de eso. Pero la actitud de la mujer da a entender que efectivamente ella estaba arrepentida, o si no, simplemente no habría hecho el ritual. Sí. Mm, Ah, listo, hermano. Alejo, Y la otra, pues, la otra era que me sorprendía era que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pues ese plan, digamos, macabro que utilizó él para deshacerse del esposo de ella, ¿no? sí, muy teso, o sea, es como de muy City TV, ¿sí? Sí, Muy malo. sí, malísimo. Sí. Mi pastor, su Listo, merced nos hermano, iba a esas decir. eran como las dudas que tenía. Ahí también nos habla que la mujer de Urias también en el 27 que pasado el luto, o sea que ella guardó un luto y pues debido a la muerte de su esposo. O sea, incluso, o sea, ella tuvo arrepentimiento y también tuvo dolor por la pérdida de su esposo. O sea, ella no se gozó lo que estaba pasando. Mi pastor, su merced nos iba a comentar algo acerca de lo de la purificación. sí, o sea, los judíos tenían unos ritos de purificación. Eh, Normalmente los ritos de purificación estaban asociados con cuestiones morales, sexuales, con cuestiones cuando tocaban cadáveres, cuando la mujer tenía el ciclo menstrual. De hecho, ella se había purificado, había pasado ya su ciclo menstrual, por eso estaba tan apta para el embarazo, porque ella había terminado su rito de purificación previo y había pasado su ciclo menstrual. Entonces, tal vez la Biblia cuando dice que ella se purificó de su inmundicia, pues creo que se asocia de que ella sabía que había pecado, ¿no? Había cometido un pecado y había tenido vida sexual. Entonces, muchos de esos pecados, como en aquellos tiempos se espiaban, ¿no? El pecado se espiaba bien sea por la sangre de un animal o algunos ritos no eran por sangre animal, sino por agua, como el caso de esto. Pues no sé si ese hubiera sido el camino correcto, no lo tengo claro, si ese pecado que ella había cometido se espiaba con agua o debió haber usado un animal como derramamiento de sangre para el perdón de sus pecados. Eso pues quiero aportar allí. Sí, porque digamos acá realmente no menciona puntual, digamos qué tipo de ritual utilizó o qué líquido en este caso, ¿sí? Si fue a través de sangre o fue a través de agua, si eso es verdad. Listo, mis hermanos. Entonces, ya sabemos, Edwin levantó la mano, creo, ¿no? aquí está... Ah, sí, mi hermano Edwin, por favor. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí, se le Sí, escucha como con un cerremos retorno. los micrófonos los demás para que el hermano Edwin no se escuche con eco, por favor. Ok. Listo. No, quería hacer una observación con relación a ese pasaje porque no recuerdo bien en qué libro está, pero dice la escritura que digamos que en los ritos judíos, uno de los ritos cuando normalmente las personas tenían relaciones sexuales era que ellos conocían de la ley que cuando había
¿cómo se dice? El sermón o sí, su compartir de palabra, como decir nosotros ir a culto hoy en día. Ellos tenían claro de que no podían tener relaciones el día anterior, ¿sí? O buscaban bañarse para limpiar en el caso de que tuvieran relaciones para así santificar sus cuerpos o presentarse puros ante el Señor. No desmeritando que pudieran hacer un ritual, sino que de pronto yo lo veo de que esto claramente es pecado y Betsabé y David lo tenían claro de lo que estaban haciendo. Entonces yo lo vería más por el hecho de que ella se bañó y que su esposo, si llegaba el caso de llegar a la casa, no la encontrará sucia, ¿sí? Yo lo veo desde ese punto de vista. Pero Ok. también pues lo que me hace más como reflexionar en este pasaje es que en la lección uno vimos claramente que el Señor nos conoce, el Señor nos ve, el Señor lo sabe todo. Y pues a pesar de que a veces nosotros conocemos del Señor, así como de pronto David, que tenía el corazón semejante al Señor, pecamos deliberadamente y aún sabiendo que Él nos está viendo, que Él nos conoce y que no podemos ocultar nada antes de Él. ¿Mm? Amén. Entonces, no, pues ese es el aporte por el momento. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Bueno, entonces hasta aquí Hermano, llega. discúlpame, ella estaba efectuando una ley mosaica. En Levítico 18 dice, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Ok, ok, muchísimas gracias por la Gracias, aclaración. hermano. Esa texto pues, lo sustenta más bíblicamente. No, gracias por su aporte. Entonces ya sabemos, Sí, no quedó está como en la duda. Levítico 15:18, según la ley mosaica. Listo, muchísimas gracias, mi hermano Fabio. Entonces, digamos Perfecto, perfecto. ya teniendo Eso se claro, le da y el Mi sustento hermano Lejito bíblico. tiene, mi hermano Lejito tiene el micrófono desconectado. ya, gracias, mi hermano. Muchísimas gracias, Fabito. En serio que esto enriquece muchísimo la sesión. Entonces, acá vemos que efectivamente hubo un pecado, ¿sí? Muchos, varios, totalmente malintencionados, digamos, no fue algo casual, no fue algo que cometí por inocencia o por desconocimiento, sino realmente se hizo con total conocimiento de causa, con sevicia, dicen, y con premeditación. Y vamos a ver cómo quedó la cosa, porque realmente hubo consecuencias sobre eso, pero hay una primera consecuencia sobre la cual esta lección nos quiere hacer énfasis. Y es que hubo una amonestación directa hacia el rey David de parte de uno de los sacerdotes que era Natán. Y el libro de 2 de Samuel en el capítulo 12 nos dice lo siguiente. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo de su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, el hombre de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que él que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con
4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan, y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y orabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Y ahí vemos claramente pues cuál fue en su momento lo que David tuvo que pagar por cuenta de su pecado. Vemos cómo el Señor claramente vio a David. Tal cual como lo veíamos en la primera lección, para Dios eso no fue un secreto. Todo lo que hizo en secreto, todo lo que planeó en secreto, todo lo que en su momento maquinó para poder salir avante de eso que había cometido, pues no le salió, porque Dios lo vio y se lo contó a su profeta. Y el profeta, a través de una figura, le mostró claramente cuál había sido su pecado y le habló acerca de cuál era inicialmente, digamos, como el costo de lo que tenía que ver con su pecado. Pero al ver el Señor arrepentimiento genuino en David,
la pena, digamos, como que menguó. ¿Y menguó a qué punto? A que pues le cobró la vida de su hijo. Pero todo aquello que en algún momento le había dicho Dios que iba a suceder, pues realmente como que echó para atrás al ver el arrepentimiento de David. ¿Qué es lo que nos quiere mencionar y contar esta lección que tenemos al día de hoy? Les voy a compartir acá lo que tenemos acá en estas diapositivas que están totalmente pues enfocadas en lo que tiene que ver con la con la lección de hoy. El adulterio en Israel era una ofensa capital, es decir, que merecía la muerte. Era tal la condenación, la pena por causa del adulterio, que condenaba no solamente a la mujer, sino que condenaba al hombre adúltero. Entonces, ¿esta ley será que se podía aplicar también al rey? Con toda seguridad se podía aplicar también al rey. Era al hombre y a la mujer adúltera. Así era de grave. Ahorita, en esta actualidad que nosotros vivimos, es algo incluso bien visto, ¿sí? Porque como dice la palabra, estamos en una época en la que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de hablar con unos compañeros de trabajo y ellos veían, incluso mujeres hablando, de que la infidelidad, siempre y cuando se cometiera en secreto, pues no pasaba nada, porque no dañaba el corazón de ninguna de las personas de la relación. Y eso es lo que en algún momento pudo haber pensado David. Si bien yo hago las cosas en encubierto, no pasa nada. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque el enemigo es sutil a la hora de hablarnos, a la hora de mencionarnos las cosas que podemos o que no podemos hacer. Es tan atrevido que llega y sin tener la autoridad para poder hacerlo, ¿sí? Nos da a entender que algo es bueno en cierta medida y que algo es no tan malo en cierta medida. Y nos lo sustenta con todo lo que en esta actualidad nosotros estamos viviendo. Por tanto, nosotros como varones debemos tener claro que el pecado es pecado, sea poquito o sea grande. Hablábamos en la primera lección acerca de lo importante que es para Dios, incluso que nosotros juzguemos. Cuando hacíamos el chiste de lo de Petro, ¿de quién ha hablado de Petro? ¿Sí? Para el Señor es tan delicado el que nosotros juzguemos y nos levantemos en contra de alguien diciendo fatuo, que la palabra fatuo pues es simplemente tonto, ¿sí? Para él es tan grave que nos puede llevar a condenación. El ser jueces de alguien más, el decir algo acerca de otra persona, murmurar, hablar de nuestro hermano, nos puede llevar a condenación. Obviamente, asesinato, pedofilia, mentira, todo eso, todos van en la misma línea. No hay una línea para el pedófilo, no hay una línea para el mentiroso. Todos van en la misma línea. Para el Señor, realmente el pecado es pecado y no pesa dentro de una balanza, sino que todo tiene una misma condenación. Recordemos que en Romanos claramente se nos menciona que la paga del pecado es muerte. Para el mentiroso, para el adúltero, para el maldiciente, para cualquiera que esté cometiendo pecado. Mis hermanos, ¿ustedes con qué creen que luchaba David? Estas son unas preguntas que se nos hacen ahí dentro del material. ¿Con qué creen que estaba luchando David en ese momento?
Con la mía culpa. ¿Con la qué? ¿Con la culpa? Yo creo que primero hubo una especie de... Él dejó que la lujuria, ¿no? La concupiscencia de los ojos, el pecado, normalmente tiene varias facetas. Si lo vemos a la luz de David, lo vemos a la luz de Adán y Eva, si lo vemos a la luz de aquel hombre que tomó el manto, no sé si fue Acán, donde el pecado normalmente va entrando por los sentidos cautelosamente. O sea, David, primero primero que todo, él no jugaba, era tiempo de guerra y él no fue a cumplir su compromiso porque los reyes iban a la guerra en aquella época. Él no fue a cumplir su compromiso. Dos, estaba haciendo ocio, de allí locha. Luego él mira a la mujer, la desea, la manda a traer y viene y se consume el pecado, ¿no? Entonces el pecado tiene varias facetas y creo que David allí dejó que el pecado entrara por los ojos, codició a aquella mujer y terminó cayendo en pecado. Amén. Aquí tenemos una respuesta, con pensamientos y deseos impuros. Realmente, digamos, tal cual como nos dice nuestro pastor, habían muchas cosas en la mente de él y todo tendía al mal. Una mente desocupada, ¿realmente qué genera? Pues pensamientos que no son provechosos. Y dentro de eso, pues ve una mujer desnuda y ¿qué es lo que genera? Pues pensamientos impuros. Mi hermano Gustavo tenía la mano levantada. Mi hermano, buenas tardes, buenas noches para todos. Buenas noches, bendiciones. Pues tocando este tema, vemos, pues no sé, en lo que yo he leído en la palabra, hay dos pecados, como dice, el pecado es pecado, sí, pero este pecado o estos dos, por decir así, tanto lo que es la fornicación y lo que es el tema del adulterio, son dos pecados que Dios mismo lo menciona ya en el libro de Hebreos, que Él mismo tomará, como se dice, Él mismo los castigará. Cartas en el asunto. Sí, señor. Él mismo tomará cartas en el asunto sobre eso. Y respecto pues a las preguntas que el hermano lo decía ahí en el libro de Proverbios, pues el tema, como se dice, del adulterio, vemos que ese es, no hay un pecado más escandaloso, por decirlo así, que los pecados sexuales. Ustedes los podrán ver y en las noticias, ustedes se ven, Julano mató a Perencejo, Sultanejo mató al otro, y ya es como normal. Pero vemos un escándalo inmoral o sexual, y eso es el boom. Ese es el boom en eso. Y en el libro de Proverbios dice, en el libro de Proverbios donde los habla de eso, dice que o sea, su vergüenza, su afrenta nunca será borrada. O sea, después que nosotros cometamos, como se dice, tal falta, o sea, ya quedamos como un tatuaje. Eso es, claro está, ante los ojos de Dios, Dios los perdona. Amén. ¿Sí? Sí, él los borra eso. Pero, por decirlo así, a la sociedad, o bueno, lo interpreto yo, de que nuestro pecado no será borrado, o su afrenta o su falta no será borrada, es conforme a la humanidad. Sí, o sea, muchas veces nuestra misma esposa o nosotros como esposos, mi esposa me dice, tú cometiste eso, yo eso nunca lo voy a olvidar, o nunca lo voy a borrar por decir así, en mi mente. Sí. Tanto el uno como el otro. Entonces, de pronto para que tengamos, o ese es mi aporte, pues, por Amén. decirlo así, en esta... Amén. Sí, ese tema, digamos, del juicio ante el que uno queda delante de su mujer, por ejemplo, eso es algo muy difícil de borrar. Si bien hay un arrepentimiento y Dios nos puede perdonar, vaya y arregle ese chicharrón en la casa, ¿sí? Es, mejor dicho, eso es lágrimas de sangre, realmente, en cuanto a lo que es recuperar la confianza dentro del hogar. Ahora, ¿cómo fue castigada Betsabé? Con la muerte de su hijo. Pero bien sabemos que este castigo pues no vino solamente sobre Betsabé, sino sobre el mismo rey David. ¿Qué nos dice ahora esto acerca de la moral religiosa, digamos, del rey David? En ese momento,
esa moral religiosa que él tenía, esa, digamos, como línea de normas doctrinales que él tenía y que él vivía, en ese momento de caída se desapareció. Se le olvidó que él hacía parte del pueblo de Dios. Se le olvidó en ese momento realmente que él era el ungido, que él era el escogido. Todo lo que en su momento le dijo el Señor a través del profeta, todo eso se le olvidó. Y ahora, ¿cómo crees que se sentía David después de haber sido confrontado por el profeta? Atemorizado, ansioso, culpable e inseguro. ¿Por qué? Porque realmente su pecado fue expuesto. Aquello que él juraba que había hecho súper bien y que le había salido maravilloso. Resulta que el mismo Dios lo había visto. Y el mismo Dios lo estaba metiendo en esa línea de juicio en la cual todo el mundo se iba a enterar de lo que el rey había hecho, salvo que David se arrepintió y el Señor tuvo misericordia. Pero ahora, preguntémonos, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si las cosas malas que nosotros hemos hecho se mostraran, fueran exhibidas? Aquella cosa que de pronto me cogí de la oficina, aquel dinero que de pronto me gasté siendo que no era mío, aquella mentira que dije, aquella mala actitud, aquel murmurar acerca de alguien. ¿Cómo nos sentiríamos si esto fuera exhibido y mostrado delante de alguien más? Seguramente nos veríamos tal cual como se muestra a David. Nos mostraríamos ansiosos, temerosos y totalmente avergonzados. Ahora, ¿cómo respondió Dios a David? ¿Y qué le proveyó en medio de su situación? Al ver un arrepentimiento genuino, el Señor lo que hace con nuestro pecado, sin importarle cuál fue, ni qué tan grave fue, ni si era digno de salir en City TV, Él perdona nuestro pecado. Él nos muestra gracia, misericordia y amor. Muchas veces, por X o Y razón, por estar pensando muy humanamente hablando, nosotros le ponemos colores, grados, intensidades al pecado. Y el pecado es pecado, y por cada pecado que cometamos, nosotros debemos arrepentirnos e ir humillados delante del Señor para alcanzar ese precioso socorro, para alcanzar la misericordia. Ahora, ¿por qué la presencia de Dios significaba tanto a David? Porque él conocía y amaba a Dios, tenía una relación con Él. Por eso, en su momento, cuando él se sintió exhibido, aparte de que se hubiera sentido avergonzado y totalmente apenado, lo primero que hizo fue arrepentirse. ¿Por qué? Porque ese Dios que lo amaba, que le había visto, que le conocía, ¿sí? Ese Dios se había enterado de todo. Pues yo qué voy a hacer, si lo amo, pues me voy a arrepentir. Yo no quería hacer esto porque me da pena contigo, tú has sido demasiado bueno conmigo, ¿cómo te voy a pagar de esta manera? Y ahí es donde se mueve la misericordia y gracia del Señor a favor de David y viene ese pecado. ¿Hizo algo David para ser perdonado? Reconoció y se arrepintió de sus pecados. Y a eso es a lo que nos llama esta temática y esta lección de esta parte, de esta primera sección de esta clase. A que nosotros revisemos, así como interiorizábamos la vez pasada todo lo que Dios había hecho en cada uno de nosotros, revisemos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo que quizás esté entristeciendo el corazón del Señor? Danilo Montero, que es un salmista que ustedes conocen, un cantante,
de música cristiana. Él en alguna ocasión, en alguna predicación, decía que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento diario. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nosotros estamos fallando, estamos propensos a muchas situaciones, y no porque no seamos santos, no porque no estemos sellados por el Santo Espíritu de Dios, sino porque aún estamos en este cuerpo de corrupción, aún estamos en la carne. Y tenemos que entender eso, mis hermanos. Aquí donde nosotros estamos buscando del Señor, en este lugar seguro en el que estamos aprendiendo, en el que estamos reflexionando acerca de esta lección de Pablo, ¿sí? Aquí esta es la mejor parte, como decía el Señor. Y esta nada ni nadie nos la va a poder quitar. Pero esto no es nuestro 24/7. Nosotros tenemos que enfrentar las diferentes situaciones de la vida, tenemos que salir a trabajar, tenemos que enfrentarnos con otras personas, tenemos que lidiar con el día a día, y en el día a día hay muchas situaciones que jalan esta carne. Por tanto, nosotros debemos estar atentos, primeramente, de no dar ocasión al pecado, así como en algún momento lo hizo David. David, siendo un hombre de Dios que siempre proclamó palabras, siempre proclamó la obediencia hacia el Señor y su fe claramente, a pesar de ser un rey que de tal forma que le valía muy poco que lo vieran danzar delante del Señor, ¿sí? Él en su momento tuvo su debilidad, y por causa de no ocuparse en lo que debía ocuparse, terminó cayendo. La carne es débil, pero efectivamente eso no es una excusa para pecar. Si la carne es débil, debo fortalecerme espiritualmente para que no caiga en este tipo de situación. Y ahora, mis hermanos, si nosotros estamos viviendo una situación de pecado, aquí claramente se nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, en esta parte de vivir, ¿sí? Ya habiendo pasado la parte de aprender, del saber, ¿sí? Tenemos que entender estos conceptos que nos van a aparecer acá. Y primero es acerca de lo que es la vida y la muerte, pero dentro del ámbito espiritual, dentro de lo que nos dice la palabra con respecto a esto. La vida eterna, nos dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conocer implica cercanía, implica relación, implica que nosotros vivamos una vida junto al Señor y que reconozcamos que efectivamente Él es nuestro Dios verdadero y que Jesucristo es su Hijo, el que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitó al tercer día. Esa es la vida eterna, tener nuestra fe puesta en eso. Si nosotros tenemos eso claro día tras día, seguramente vamos a vivir una vida llena del Espíritu Santo y haciendo lo que realmente conviene, y por tanto vamos a obtener esa corona de vida. Sí, mis hermanos. Hermanito, es un aporte. Sí. Gracias. Cuando David pecó con el adulterio, él quiso tapar el pecado. Entonces cometió otro pecado y luego otra falta hasta llegar a muerte. Yo veo que él no tuvo un arrepentimiento, sino digamos, fue descubierto y el profeta lo confrontó. Es por eso que él se arrepintió, pero seguramente si no hubiera sido descubierto, seguramente quién sabe si hubiera guardado esa situación en su corazón. Entonces es esa parte, ¿no? Que el pecado, si no se confronta de una vez y se lleva a los pies de Jesucristo, y hay un arrepentimiento verdadero, pues se seguirá manipulando esa forma de hacer las cosas para cubrirlo, ¿no? Entonces sería bueno que cuando cometemos una falta inmediatamente podamos ir ahí y reconocerlo. Amén. Amén, amén. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Muy buen aporte. Ahora, hablemos de la muerte espiritual. No, qué pena ahí que te
que te interrumpa. Pues vemos que a través de la historia, desde Adán y Eva, esa es como se dice la esencia del ser humano, ¿no? O sea, que comete un error y debes de sacarlo a la luz. ¿Qué es lo que hace? Hace lo posible por ocultarlo. Amén. Desde Adán y Eva vemos eso, que cuando ellos pecaron, ellos sintieron la presencia de Dios y ¿qué hicieron? Se escondieron. Si eso pasó con el postrer hombre, el primer hombre, imagínense de aquí para acá. Pero lo que dice nuestro hermano es cierto. O sea, si nosotros cometemos una falta, o sea, tener, como se dice, el carácter o la fortaleza de llevarla a los pies de Cristo. Allá en el Proverbios 28, no me acuerdo si es 28:10 o 18:10, donde lo dice que debemos nosotros, si debemos confesar nosotros nuestros pecados, ¿sí? Para que Dios tenga misericordia de qué, de nosotros. Amén. Pero pues confesarlos y hacer lo posible de no volver a cometer esa misma falta. Amén, así es. Dice la palabra de Dios que quien confiesa el pecado y se aparta, ese es el que alcanzará misericordia, ¿sí? Pero si no lo confesamos, realmente pues vamos a ser condenados. Y pues esa comparación, digamos, con lo de Adán, o sea, si en el primer tiempo, ¿sí? Cuando todo era perfecto, se dio esa condición de pecado y se quiso encubrir, pues más en un mundo caído, que ya a raíz de lo que había sucedido con Adán y Eva, pues ya estábamos en una situación diferente. Un pequeño aporte, mi hermano Alejandro. Sí, señor. Pues bueno, escuchando la historia, pues también una historia muy conocida, ¿no? Sí, total. Pero fíjese que cuando de alguna forma, cuando el profeta le planteó el problema de la oveja, fíjese que hubo un juicio de parte de David. Y eso nos pasa a nosotros. Creo que ahí a veces nosotros juzgamos a nuestros hijos, a nuestros empleados, a nuestra esposa, cuando nosotros estamos de pronto peor que ellos, ¿sí? Y es duro. Sí, Y entonces aquí viene las enseñanzas de Jesús en Mateo 7, 1, 2, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Por algo el Señor Jesucristo nos dice eso, porque es que los seres humanos juzgamos duro, aún los cristianos, ¿no? Sí, sí, así es. Fuerte. Entonces, creo que los cristianos estamos impedidos a juzgar. Nos toca controlar esa vara de estar juzgando y midiendo a los demás, porque ahora el Señor Jesús nos dice: quita primero la paja de tu ojo, la viga de tu ojo, para que pueda ver la paja en el ojo ajeno. O sea, ahí hay mucha sabiduría y lo vemos en la Biblia, en las historias. ¿Sí? Gracias, mi hermano. Y lo mencionábamos en la lección 1, ¿no, hermano Norvey? Ese tipo Sí. de temas lo tocábamos ahí, porque cuando hablábamos acerca de la comparación con Pablo, cuando él estaba persiguiendo al pueblo del Señor, él juzgaba según lo que creía que estaba correcto, ¿sí? Y eso nos pasa, ¿sí? A pesar de que estamos en una realidad cristiana. Entonces toca que estemos súper pilas con eso, porque realmente nosotros espiritualmente deberíamos estar impedidos, como dice el hermano Dorbe, acerca de eso. Mi hermano Edwin. Gracias, Alejito. Es bonito escuchar la exhortación de uno y de otro hermano, y que nos retroalimentemos por la misma palabra. Amén. Pero igual quería complementar también la parte cuando el hermano decía que el pecado, la fornicación o el adulterio en este caso, que es un pecado que no es que sea más grave, pero sí tiene unas consecuencias
claras que la misma escritura lo habla en 1 Corintios 6:18. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros o vuestros? Y yo hago, digamos, énfasis en esto porque a veces como hombres, o bueno, como seres humanos, creemos que cualquier pecado, hasta incluso fornicar de pronto, solamente contraerlo ante el Señor y pedirle perdón, digamos que ya el arrepentimiento pasa, ¿sí? O el remordimiento. Pero una cosa que yo de pronto he aprendido a vivir en el espíritu es que cuando se fornica es más difícil liberar el cuerpo de esos espíritus inmundos de fornicación, porque pues dice la escritura también que cuando un hombre y una mujer se unen son una sola carne, y esos espíritus que se transmiten entre sí son más difíciles a la hora de querer uno limpiar el cuerpo y santificarlo. Es eso. Ok, gracias, Edwin. Mi hermano Félix. Bueno, hermano Alejandro, pues yo estaba viendo ahí con lo del pecado del rey David. Es que Dios en su infinita misericordia, en su amor y en su bendita gracia, pues nos abre una luz de esperanza en muchos pasajes bíblicos, ¿no? Amén. Sobre el pecado. Entonces, pues, siempre lo he leído mucho, es en Primera de Juan 1:2 que dice, Cristo es nuestro abogado. Y dice, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros pecamos y pues el enemigo ahí comienza a atacarnos, ¿sí? Entonces vamos y como que recurrimos a su infinita misericordia y si verdaderamente nos arrepentimos genuinamente, pues tenemos como esa misericordia del Señor, ¿no? Amén. Era eso lo que quería aportar, hermano Alejandro. Amén, importantísimo. Realmente el Señor nos perdona, nos ve. Víctor. El audio, Chinito. Otra vez. Oye, no se te escucha. No, si quieres, ¿sabes qué? Salte un momento así rápido de la reunión y vuelves e ingresas. A ver si de pronto es por eso. ¿Sí? Porque importante tu apreciación. Mi hermano Álvaro. Mi hermanito, yo aquí laborando, pero estoy pendiente. Si podemos ver que ese pecado de David no se queda solamente en David. Ese pecado trasciende a la vida de los hijos de David. El castigo de David trasciende a los hijos, al modo de que uno de sus hijos despierta el deseo carnal sobre una de sus hermanas y la posee obligadamente, y esto causa el enojo del otro hermano que lo lleva a asesinarlo. Entonces aquí vemos que el pecado muchas veces se convierte en una cadena que trasciende de una generación a la otra. Por eso es que tenemos que mirar y pensar bien cada día si lo que hacemos está bien delante de los ojos del Señor. Amén. Yo creo que, o sea, digamos esa parte, no sé si les pasó a ustedes, cuando estábamos leyendo acerca de la parte donde lo amonesta el profeta, y se ve que dentro del juicio dice que todo lo que intentó hacer en secreto, todo eso va a ser publicado y expuesto, ¿sí? Demuestra que efectivamente hay consecuencias y que eso, como dice Álvaro, trasciende y toca más allá de lo que nosotros
podemos entender. Y pues por eso, y así como todos han compartido, realmente hay una importancia tremenda en cuidarnos acerca del pecado. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder del ojo de Dios, y así como las leyes naturales funcionan, la ley de la atracción, la ley de la gravedad, ¿sí? Asimismo, está escrito que el pecado trae condenación y trae muerte, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy en la jugada con esto, y precisamente esta diapositiva que sigue habla acerca de eso, y nos dice Colosenses 2, 13 al 14: y a vosotros, estando muertos en pecados, habla acerca de una muerte, un estado de no vida por cuenta del pecado, y dice, en la incircuncisión de vuestra carne, que cuando nosotros tocamos ese tema de circuncisión, digamos simbológicamente hablando, recordamos que la circuncisión tenía que ver con la señal física de ser apartado, ¿sí? Aquí estamos hablando de una persona incircuncisa, o sea, no apartada. Dice, os dio vida juntamente con él. Viene la misericordia del Señor. En medio de un estado de muerte espiritual, viene la misericordia del Señor y dice, nos da vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vemos claramente la figura de la misericordia y el amor de Dios para con nosotros, pero ¿de dónde y por causa de qué? Por un estado de muerte espiritual. Así como nosotros podemos tener vida eterna a través de la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, así mismo por cuenta del pecado y no actuar como hijos separados del Señor, también puede venir esa muerte espiritual. Ahora viene lo más teso, y es la condenación, que es una vida eterna separados del Señor. Una vida eterna de sufrimiento. Ahora pues, ninguna condenación, está mencionando la palabra condenación porque la hay. Y dice, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí nos está haciendo mención de dos realidades. Una condenación porque efectivamente existe, y condenación ¿para quién? Para los que andan conforme a la carne. Y la no condenación o la no aplicación de esa condenación para los que andan conforme al Espíritu, los que están en Cristo Jesús. Entonces hay que tener y prestar atención de cada una de esas cosas. Ahora, hablando acerca del perdón, como nos lo mencionaba Félix, dice acá, 1 de Juan 1, 9 al 10, si confesamos nuestros pecados, hay una condicional aquí que dice sí, es como en caso de que confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, y aquí esta es una parte también de gran importancia, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muchas veces pasa que nosotros, sin darnos cuenta, estamos pecando. ¿Por qué? Porque, como decía Norbella ahorita, nosotros juzgamos como nos parece. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer lo que decía la primera lección con respecto de, Señor,
prueba mi corazón, mira el fondo de mi corazón, prueba mis pensamientos, porque realmente no sabemos si algunas de las cosas que nosotros estamos convencidísimos y a rajatabla de que es así y asá, quizás eso no es tan así y asá, y nosotros estemos pecando por estar juzgando las cosas o a las personas como no debemos. Importante de acá, primero confesemos nuestros pecados, porque el Señor es fiel y justo, no solamente para perdonarlos, sino también para limpiarnos de toda maldad. Aquí hay dos ganancias. Salimos perdonados, pero también salimos limpios de esa maldad. Mi hermano Alejo. Mi hermano Alcides, qué gusto escucharlo. Buenas noches, hombre. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Mi hermano, con respecto a todo lo que hemos venido leyendo a través de las escrituras, en este caso del profeta David, dice las escrituras que aquellos pecados que fueron hechos por nuestros ancestros, que también nos alcanzará a nosotros hasta la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Estoy bien? Amén. Eso dice las escrituras, ¿no? Tal cual. Éxodo y Deuteronomio, ¿no? Entonces, he oído también en la predicación de nuestro pastor en la iglesia, Bernardo, que ha dicho que qué bueno que nosotros como personas, porque esto me compete a mí. Hay cosas que yo me reviso muchas veces y veo que no cambian. Entonces, bueno, sé que hay, como le decía el pastor en cierta predicación, que hubo una palabra autoconferida contra nosotros también, no tan solo en el pecado sexual, sino en otras maldiciones que quizás nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos lo dijeron por ignorancia o por falta de conocimiento. Y hasta hoy, yo sé que es así porque Dios no miente en su palabra. Ese pecado no ha alcanzado a nosotros. Entonces, siempre me pregunto qué hacer en esta parte. Bueno, Dios nos ha dado a nosotros como hijos que ya nos convertimos al Señor, nos arrepentimos y nos convertimos, una autoridad, porque Él dice en Hechos 1:8 que recibiréis poder. O sea, nos ha dado una autoridad, ¿no? Para nosotros desatar todo ese pecado que ha venido del pasado. Los hermanos aquí también recordaban ese pasaje, allí en el pasaje que leímos donde habla la historia de David con Betsabé, ¿no? Sí. Y sí, y dice todo lo que aconteció del hijo y de los hijos posteriores, porque había una maldición que fue conferida por el pecado de David y hasta de la misma Betsabé, ¿no? Entonces, hermano, yo sí, como le digo, he venido revisando mi vida hace muchos años, porque es que oramos constantemente y vemos que muchas veces no pasa nada, pero lo hacemos con autoridad y con fe. Entonces nos preocupa esa parte. A mí me ha pasado y créame, en todo este proceso que he vivido. Y entonces, la otra vez el pastor nos aconsejaba, qué bueno ir a nuestros padres, sentarnos con ellos. Mire, qué pecado cometieron nuestros padres, sus abuelos, si usted lo alcanzó a conocer. Para nosotros ir a la brecha exactamente de qué manera podemos nosotros orar para desatar ese pasado oscuro que hay en nosotros, que nos alcanzó por causa de una maldición generacional. Y eso pasa. Lo otro que quería abordar aquí, hermano, que es que usted decía que hay pecados que no son exhibidos públicamente.
casi siempre está como en el secreto, pero recordemos que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Amén. Tarde o temprano todo saldrá a la luz. Amén. Y tenemos que ser conscientes de eso. Que eso lo dice Dios y así es, y es verdad, ¿verdad? Entonces, en este caso, no son salidos al público, exhibido al público, como lo decía el hermano Alejo. Pero nosotros, el Señor dijo, os dejaré allí en Juan 14, versículo 8, desde el 6, que dejará al Espíritu Santo, que nos redarguye de juicio, de justicia y de pecado. Entonces, si ese pecado no sale a la luz, si soy consciente, porque desde que conocí y el Espíritu Santo de Dios vino a mi vida, sí que me redarguye cuando yo cometo un error. Entonces, hermano, ese era mi pequeño aporte. Sí, amén. Digamos algo como para hacer claridad en cuanto al tema del pecado, era con base en lo que nos compartía Fabio, de que realmente si la intención, si no hubiera salido el profeta a amonestar a David, seguramente David, o sea, hasta ahí seguiría con su mentira y su pecado guardado, ¿sí? Pero realmente lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Como dice el hermano Alcides, es que no hay nada oculto debajo del sol, ¿sí? Y que así como vino la reprimenda del Señor sobre la vida de David, diciendo todo lo que usted hizo en secreto va a ser expuesto en público, eso es algo que sí o sí nos va a pasar. O sea, el que quiera encubrir un pecado, ¿sí? Realmente va a ser avergonzado, según lo que dice la Escritura, para hacer claridad en eso. Y yo tenía una pregunta, una consulta acá, porque resulta pues que todo esto es un ejercicio de construcción del conocimiento, ¿cierto? Porque realmente de eso se trata un seminario. Pastor Bernardo, una pregunta. ¿Su merced está ahí atento? Perdón, ¿habla conmigo, Alejo? Sí, señor. Es que le vamos a hacer una consulta. Cuénteme. Es que resulta que ahorita el hermano Alcides efectivamente nos está tocando un tema escritural que tiene que ver con las maldiciones generacionales. Y según lo que nosotros hemos aprendido, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con un pecado hecho por nuestros padres, así como dice la Escritura, puede alcanzar hasta la primera, hasta la cuarta generación, ¿sí? Y muchas veces pasa que nos toca buscar, pues realmente qué es lo que pasó con nuestro pasado, como para orar en esa dirección, para que el Señor nos libre de eso. Yo por otro lado, digamos también, digamos como que soy testigo de que efectivamente cuando uno se arrepiente, incluso esas maldiciones generacionales se cortan. Y esto pues también está, digamos, como avalado en el libro de Ezequiel 18:20, donde dice, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, obviamente aquí está hablando de una persona que anda en justicia, ya no tiene por qué llevar el pecado de sus padres. Ahí digamos cómo funciona la cosa, pastor. Bueno, lo que yo he visto, ¿no? En mi experiencia ministerial, bueno, creo que va a haber un factor determinante que es el verdadero arrepentimiento de la persona que reciba a Cristo, ¿no? Porque es que muchas veces la persona, pero sigue como jugando con el pecado, ¿no? Y usted sabe que los espíritus, las fuerzas demoníacas, ellas, la Biblia dice, ¿no? Que ellos salen, pero si la persona no hay una verdadera caminar sincero y honesto de la persona con Dios, esos espíritus tienden a volver. Es lo que Jesús nos enseña, ¿no? Dice que cuando el espíritu sale, una persona es libre, digámoslo así. En ese caso, pues uno lo asocia con que lo liberaron, ¿no? Pero pienso que tiene que ver cuando ese espíritu sale de esa persona. Yo creo que cuando una persona se convierte al Señor de corazón y
entonces esos espíritus salen de la persona. Pero como muchas veces, bien sea por falta de asesoramiento, bien sea por desconocimiento de la persona, por descuido de la persona, hay muchas personas que luego siguen como abriendo puertas, esas puertas como que se abren de nuevo y es lógico, como son espíritus que estaban acostumbrados a permanecer en esa persona, tienen la tendencia a volver, para mí, ¿no? A la luz de ese pensamiento de la palabra de Dios, porque yo he ministrado a personas que se manifiestan esas mismas tendencias de la familia, tienden a volver, pero yo creo, porque es lógico, también la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, pero también entender una verdad, y es que está la realidad literal y la realidad posicional. Entonces, ¿qué pasa con respecto a la realidad literal y la posicional? O sea, en la posicional, lo que dice la palabra de Dios es 100% real, dice que fuimos libres y somos libres. Pero en la realidad literal, la persona muchas veces no ha trabajado esas áreas de su vida bien, no está viviendo una vida a veces de consagración como debe ser, y tienen esas puertas abiertas. Para mí, no sería como la explicación. Tienen esas puertas abiertas y esos espíritus se apropian de esas puertas abiertas para seguir perturbando allí la vida de esa persona. Y si la persona se descuida, pues otra vez vuelven a la vida de ella como tal. Para mí sería como la explicación a la luz de lo que la Biblia dice. Somos libres, y sí, somos libres, pero el espíritu, los demonios no se van muy lejos, ellos están allí como con cierta insistencia tratando de volver de nuevo a esa vida, y si la persona abre puertas otra vez van a ingresar. Es como mi manera de comprender las cosas. Amén, y yo creo que es correcta. Sí. Hermano, discúlpame, la Biblia enseña que las consecuencias o maldiciones de los pecados de los padres no recaerán sobre los hijos. El sacrificio de Jesús anula toda maldición. Podemos ver en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y en algún otro versículo, no recuerdo tanto, habla así como de la dentadura, que habla así que como de una muela dañada, el hijo no tiene por qué llevar el dolor o la situación de esa situación. Qué pena, me salí. Fui a ubicarme ¿no? Y me salí, qué pena. Tranquilo, mi pastor. Entonces esa es la parte, Alejito. Sí, pues digamos, a mí me parece que las dos, en esta construcción de conocimiento, hay diferentes, digamos, no posiciones, sino realmente citas bíblicas que hablan acerca de la libertad que hay en Cristo Jesús. Pero si, como es el caso de una persona que realmente reconoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y vive como tal, y vive como vivió David, por ejemplo, que pecó, pero se arrepintió, y no que está coqueteando con el pecado a cada rato, y no que realmente le da como, se vuelve como de un evangelio como muy light, ¿sí? Esta persona, ¿sí? Claramente puede salirse de esa línea de digamos como de salvación y protección que hay en el Señor, y puede venir algo peor, como bien le decía el Señor Jesús al paralítico de Betesda. Le decía: vete y no peques más para que algo peor no te acontezca, ¿sí? Fabio. En otros casos él lo decía libre, decía: vete y no peques más. O sea, vete y no peques más. O sea, la cuestión está que si el pecado, si nosotros no cortamos con el pecado va a seguir insistiendo. La Biblia dice, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, pero cuando Dios le habla a Caín, él le dice: el pecado está a la puerta. O sea, el pecado no se aleja mucho de nosotros. El pecado está a la puerta, pero le dice: pero con todo tú lo vencerás. A pesar de ello, tú lo vencerás. Pero si nosotros a veces la persona no es tan consciente, no recibe un discipulado profundo, eso hace que las puertas sigan abiertas para que esa fuerza. O sea, en mi experiencia como pastor, Dios me ha ido haciendo libre en la medida en que yo he ido siendo consciente de las cosas, y voy trabajándolo y como siendo consciente de que no debo abrir las puertas en esa dirección, y ahí
ha sido la forma como yo hoy en mis 30 y pico de años de vida cristiana he ido viviendo una vida de libertad como cada día más plena, ¿no? En la medida que yo he sido consciente de mis debilidades personales, familiares, las he trabajado, las he cortado, las he cancelado y he persistido de mantenerme en la línea. Entonces eso me ha dado como mayor libertad, en mi caso, ¿no? Amén. Gracias. Mi pastor, en esa línea de pecado, o sea, hablando acerca de que no hay colores, de que no hay clasificaciones, hay un pecado que menciona la escritura que tiene que ver con la no con la apostasía, sino con la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado que es un pecado que no tiene perdón. Según lo que uno puede, digamos, entender de esa escritura, da a entender que es una persona que efectivamente apostató de la fe, que habiendo conocido las delicias de la salvación, se apartó de ella. ¿Su merced qué opina acerca de eso? Perdón, es que acá tengo bullo, voy en el carro. Me está hablando de quién fue el que apostató. No, acerca del pecado sin perdón, acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué la blasfemia con el Espíritu Santo no es perdonada? Exacto. Algo así. Sí. Ah, bueno, es que la Biblia dice que, o sea, el Espíritu Santo, por ejemplo, la Biblia dice que Él es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, en otras palabras, si yo me hago enemigo, por decir, ¿no? Usted tiene un cargo representativo en una empresa y yo necesito un favor, pero yo estoy enemistado con usted. Necesito un favor ante uno más alto que usted, pero yo estoy en línea de enemistad con usted. Entonces yo no tendría acceso a su jefe inmediato porque usted es el único canal para llegar a la persona más alta. Entonces yo, al blasfemar con el Espíritu Santo, estoy de enemigo con él y no tengo acceso al Padre porque Él es el que hoy día, o sea, Cristo fue el que abrió la puerta y nos hizo el puente, pero hoy día Él es ese amigo que nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, si una persona ha blasfemado el Espíritu Santo, se hizo enemigo del Espíritu Santo y ahorita ¿quién va a seguir haciendo ese canal? Para mí esa es la comprensión, ¿no? Porque el Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro amigo, Él es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Pero si yo lo menosprecio a Él, si yo blasfemo contra Él, yo rompo la línea de acercamiento para que Él me acerque al Padre y a Cristo. Amén. Mis hermanos, yo creo que ha estado muy interesante, digamos, como esta línea de claridad de todo lo que tiene que ver con el pecado. Yo también, digamos, como que me metí en la colada porque sí me parece importante pues que todo esto lo tengamos claro. Y pues continuemos realmente con esta parte. Hablábamos acerca del perdón, de lo importante que es que nosotros reconozcamos nuestros pecados, ganando ese doble beneficio de poder salir perdonados y también limpios, pero también es de importancia resaltar que si nosotros en algún momento nos creemos como muy santos y decimos que no hemos pecado, estamos haciendo del Señor un mentiroso. Y bien sabemos que el Señor no dice mentiras. El padre de mentiras es Satanás. Y por tanto, dice acá, su palabra no está en nosotros. Bueno, vamos a terminar este ejercicio, mis hermanos. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto que estamos haciendo, esta construcción de conocimiento. Pero quiero que cerremos de la siguiente manera. No sé dónde estén ubicados ustedes. Si ustedes están en su casa, si están ante un computador, ante un celular, les pido que se pongan lo más cómodos posibles. Que por favor, en este momento, ahí donde están, se tomen un minuto para ir a conseguir una hoja. Arranquen una hoja de cuaderno. Saquen una hoja de la impresora. Tráiganse una hoja y pónganla delante de ustedes. Vamos a hacer un ejercicio de confesión práctica, porque realmente a pesar de todo lo que nosotros hemos hablado acerca del pecado, acerca de las maldiciones generacionales, acerca de la libertad que trae creer en Jesús genuinamente, porque
el que cree en Jesús efectivamente es perdonado y su pecado ya no tiene impacto en él, ni las maldiciones, ni nada de eso, hay una parte muy importante y tiene que ver con ese perdón, con esa última parte que estábamos hablando. Y así como reconocimos en su momento en la primera lección de que efectivamente nosotros somos unos Pablos en construcción, en proceso de santificación, ¿sí? Asimismo nosotros tenemos fallas y son fallas que nosotros debemos reconocer. El que encubre su pecado será avergonzado, dice la palabra, pero el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vamos a hacer este ejercicio ahí donde estamos, y lo que nos dice el ejercicio es: haz una lista de pecados en la hoja de papel. Esta lista es entre tú y Dios, o sea, no la vamos a publicar acá en esta clase. Así que puedes ser completamente honesto. Ahí donde estás, varón. A mí me pasó esto, hago lo otro, ¿sí? No he encontrado forma de manejarlo, ¿sí? No he podido. Soy muy mentiroso, tengo problemas con la pornografía, tengo problemas de masturbación, tengo problemas a nivel sexual, tengo problemas de ira, tengo todo lo que en algún momento concibamos como pecado. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver esas cosas en nuestra vida que no le agradan, y escribe todo lo que Dios traiga a tu mente. Mientras escribes, confiésalo a Dios y recuerda que Dios te ama y perdona, e incluso nos ama tanto que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, vamos a tomarnos 5 minutos, ¿sí? 5 minutos, voy a poner acá una alarmita. Vamos a tomarnos 5 minutos para escribir allí en nuestra hoja, yo también lo voy a hacer, una lista de pecados, los que se me vengan. Quizás hay algunos que ya el Señor rompió en mí, pero en esta carne muchas veces estamos lidiando con cosas. Entonces empecemos desde ya, 5 minutos desde ya.
para ayudarnos un poco dentro de la lista de pecados, de pronto para reflexión después, están estas citas bíblicas como para que las puedan tomar en cuenta. Ahí se nos habla de varias situaciones, de varios pecados, para que lo tengamos presente, porque a veces de pronto decimos, no, esto no es tan pecado, esto no es tan así, esto no es tan así. Cuando se habla acerca de las obras de la carne en Gálatas 5:16, nos dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y asimismo, cada uno de estos ejemplos tiene un listado de pecados que nos puede ayudar como a tener claridad de qué tipo de pecados o qué tipo de acciones, de prácticas, de actividades pueden considerarse como pecados. Bueno, ya completamos los 5 minutos, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que dice lo siguiente: después de que hayas hecho tu lista, escribe sobre tu lista las palabras de Primera de Juan 1:9. Entonces los invito a que tomemos nota de esto que está escrito allí. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Mientras que leía me acordé de algo que había hecho mal. Entonces se alargó la lista otra vez. Ahora, tercero, cuando termines tu tiempo de oración, agradécele a Dios por su perdón por fe. Luego, destruye tu lista. De pronto, como para que tengamos un recuerdo de esta actividad, los invito a que la lista, digamos, si de pronto lo que anotaron de Primera Juan 1:9 no lo rompan, para que lo tengan como recuerdo, pero el resto, lo que tiene que ver con los pecados, sí, destruyanlo. Entonces, empecemos un tiempo de oración, démonos un par de minutos para hablar con Dios acerca de esto. Y allí donde estamos,
eh, oremos, precisamente porque el Señor sea perdonando estos pecados que hemos cometido, de los que quizás no nos habíamos dado cuenta y de los que tenemos que arrepentirnos día tras día porque día tras día le fallamos a Él. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo precioso en el que nos permites tener una confesión práctica, se llama este ejercicio. Pero más allá de ser un ejercicio, es realmente un reconocimiento genuino de que te fallamos, Dios. Es tener claro, Señor, que a pesar de todo lo que tú nos has dado, a pesar de todo lo bueno que has sido, sabemos que con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestras omisiones, Señor, te hemos fallado. Y hoy, de forma simbólica, pero también llevándola a la sobrenaturalidad, Padre Santo, que es en donde tú te mueves. Dios amado, ponemos esta lista de pecados delante de ti, totalmente arrepentidos de lo que hemos hecho en contra tuya, porque sabemos que si hemos pecado contra los demás, hemos pecado contra ti, porque realmente dice tu palabra, Señor, que nosotros debemos amarte a ti sobre todas las cosas, pero que también debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y si nosotros entendemos esto, nosotros no tenemos por qué hacer daño a los demás y tenemos que tener claro que si hacemos daño a los demás es como si te hiciéramos daño a ti, Señor. Perdona, Dios, nuestras faltas. Perdona, Dios, nuestras ligerezas. Perdona, Dios, las múltiples formas en las que te fallamos. Y permite, Señor, que una vez más, hoy, por este día, porque sabemos que día a día te fallamos, seas tú perdonándonos y seas tú poniendo en nosotros la conciencia de la importancia que tiene vivir una vida de arrepentimiento diario, sabiendo que tenemos que seguir este camino, que tenemos que andar en ti, Padre Santo, para poder llegar a esa vida eterna. Gracias, Dios, porque sabemos que habiendo confesado nuestros pecados a través de esta lista, efectivamente tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dice tu palabra también que he aquí el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron y en ti todas las cosas son hechas nuevas. Gracias, papá, porque somos nuevas criaturas. Gracias porque sabemos que en ti alcanzamos el perdón, la misericordia y la gracia para seguir viviendo esta preciosa vida de bendición y salvación en la que tú nos has puesto. Gracias por mis hermanos. Gracias por este ejercicio, Señor, en el que nos has puesto. Y en este momento, esa lista de pecados que tenemos, la rompemos delante de ti. Y nos comprometemos a que de tu mano, Señor, nos apartaremos de esos pecados. Que así como dice tu palabra, Señor, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Wow. Ahora, mis hermanos, la pregunta, ¿dónde está tu pecado ahora? ¿Quién me dice dónde está su pecado ahora? El pecado ha quedado en la cruz del Calvario. Amén. Amén, amén. Vamos a darnos una ayuda. Dice el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, hablando acerca del Señor, cuando nos arrepentimos. Y en Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, sus pecados fueron totalmente olvidados. Sus pecados fueron completamente perdonados. Y esto pasa siempre que vamos delante del Señor,
a buscar ese perdón. Entonces, mis hermanos, por este día, pues teníamos un plan un poco más extenso que tenía que ver con ver 2 lecciones el día de hoy, pero me, me llena el corazón de saber que estos ejercicios, digamos, son tan dinámicos y son tan tendientes a que participemos, a que nos sinceremos, a que realmente haya una construcción del conocimiento, pero no solamente eso, sino una conciencia de lo que es la escritura para nuestras vidas. Entonces, para el Señor, en serio, así esos aplausos, la gloria y la honra, porque estos tiempos sí que nos hacían falta. Cuánto yo creo que anhelaba el alma de los hombres de nuestra iglesia y también de nuestros invitados de allí de la Fragüita, de poder entrar en una dinámica de conciencia, de auto introspección con respecto de lo que nosotros somos en Dios. Dios es bueno, Dios tiene una misericordia increíble sobre cada uno de nosotros y pues mis hermanos, en serio que qué gusto tener esta preciosa posibilidad de experimentar esto al lado de ustedes. Entonces por esta noche pues queda digamos finalizada la lección 2. Les estaré avisando en qué momento pues vamos con la lección 3. Digamos dentro de los planes que teníamos está el dar 2 lecciones por cada encuentro virtual, pero igual, o sea, digamos dinámicas participativas como estas que lo que hacen es construir conocimiento y qué mayor conocimiento que la verdad del Evangelio, pues no pueden ser interrumpidas. Entonces la idea es que nosotros tengamos, así podamos dar las 2 lecciones en una sola clase, que tengamos 2 encuentros virtuales durante la semana. La idea es que nos veamos el próximo miércoles de 7 a 9 de la noche y también el siguiente viernes de 7 a 9 de la noche. Entonces les estaré compartiendo el link de conexión para que podamos estar atentos a esto. Entonces, mis hermanos, si alguno me quiere, por favor, colaborar despidiendo este tiempo de oración y de paso, pues comentándonos con qué se queda, qué reflexión tiene de la clase de hoy. Mi hermano Gustavo. Mi hermano Alejo, ante todo, pues a todos los que están en sala, a nuestro pastor Bernardo, muchas gracias por afianzarlos y guiarlos, pues también en algunas dudas que hemos tenido y también la intervención de cada uno de nuestros hermanos, pues que para mi parte ha sido pues enriquecedora. Y una preguntita, mi hermano, ¿seguimos en este mismo link para la reunión de varones? Importante eso. Nosotros el link que estamos usando para la clase de varones es el mismo link que nosotros utilizamos para las reuniones de varones de 9 a 10 de la noche. Los que se quieran quedar con nosotros esta noche vamos a tener un momento de reunión de reflexión y oración de 9 a 10 de la noche ahorita. O sea, terminamos este momento en oración y los que se quieran quedar que nos acompañen, pero seguimos en este mismo link. Muchas gracias, mi hermano. Listo. Gustavito, entonces, Padre cuéntenos. de la gloria, Espíritu Santo de Dios, gracias por ser tú tan bueno y maravilloso. En especial, Señor Jesús, te doy gracias por este día maravilloso. Tú sabes las luchas que cada uno de nosotros tenemos. Este tema que se habló hoy, esta lección, arrancamos hablando desde David, Señor, el tema del adulterio. Todos y cada uno de nosotros luchamos con alguna carga, con ese aguijón, como lo decía Pablo mismo. Señor, ayúdanos a vencer el día a día ese aguijón y soltarlos. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Alejo, que
ha tomado el liderazgo de darnos esta lección. Y a cada uno de los hermanos aquí presentes que han recibido ese llamado. Gracias por la vida de nuestro hermano Alejo, Señor. Síguele guardando, bendiciéndole. Hombre que temeroso de ti, que busca de ti día a día. Y lo más importante, que busca enseñarnos a nosotros. Bendice la vida de él, de su familia. Fortalécele en cada momento, en cada debilidad, Señor. Fortalece a todos los presentes que estamos aquí. Tú, como iniciamos la reunión, ya lo decía en el libro de los Salmos, tú conoces mi acostar, mi levantar, aún la palabra que no está en mi boca, antes de yo pronunciarla, tú ya la sabes, Señor. Esa lista de rebeliones, de pecados que tenemos delante de ti, más que estado simbólico que hicimos de romperlo, Señor, ayúdanos verdaderamente a que no sea un remordimiento, sino verdaderamente un arrepentimiento, Señor, de nuestro corazón. Lávanos y lávanos más de nuestra maldad. A lo último, nuestro hermano nos proyectaba el Salmo 103, el verso 12. Así están lejos nuestros pecados, del oriente como al occidente, tú no te acordarás de ellos. Pero para que eso se cumpla en nuestras vidas, Señor, ayúdanos verdaderamente a que haya ese arrepentimiento en nuestro corazón, ese corazón, que tengamos nosotros ese arrepentimiento, así como el mismo David lo tuvo. Él quizás en su momento tuvo una actitud diferente, pero después vemos que él se arrepintió, Señor. Que tengamos nosotros ese arrepentimiento en nuestro corazón, hoy, mañana y siempre, en cada una de las luchas, en cada una de estas áreas de nuestra vida, Señor. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor. Bendice y protege a cada uno de los que vayan en su transporte, al llegar a su casa, en cada momento, Señor. Padre, dejamos este espacio en tus manos. Y guárdales a cada uno de ellos aquí los presentes. Fortalécelos, Señor Jesús, como varones, y que este seminario de Pablos sea un eco en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, los que ya, digamos, deban partir, digamos, como para sus actividades diarias y demás, pues ya si quieren pueden dejarnos, pero los que se quieran quedar, bienvenidos. Ahorita seguimos con la reunión de varones, entonces, para que... Mis hermanos, a mí me quedó una reflexión que yo la comparo, quiero compartirla con ustedes antes de irnos. A mí en el colegio me enseñaron que 1 kilo de icopor es igual a 1 kilo de hierro sin importar el volumen que tenga el kilo de icopor contra el volumen del kilo de hierro. Sigue siendo 1 kilo. Sigue siendo 1 kilo sin importar el tamaño que tenga el kilo de icopor comparado con el kilo de hierro, sin iguales. Así mismo es el pecado. Grande o pequeño, como sea, sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. Mi hermano, una feliz noche. Dios los bendiga en gran manera. Un abrazo para todos. Amén, bendiciones. Muchísimas gracias, Alvarito. Llevémonos eso. El kilo de icopor y el kilo de acero es exactamente lo mismo. Entonces, tengámoslo muy, muy presente. Entonces, esperemos un momentico, mis hermanos, mientras que se conectan más varones para lo de la reunión. Permítanme, voy a hacer la convocatoria aquí para que